Hola, ¿qué tal, mis amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más a esta tertulia del arte y estamos dando inicio. Vamos a esperar un poquito para que todos nuestros millones de fans, toda la gente que nos sigue, para que toda la familia Sánchez Meyer se pueda meter, como todos los miércoles, y que puedan seguirnos. Me encanta saludarlos, bienvenidos, muy buenas noches. Mi nombre es Osvaldo Huerta. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de StreamYard y desde el canal de Culturalmente Responsable para todos ustedes. Me siento muy contento porque hoy va a ser un programa también, como todos los programas, un programa muy divertido. Y quiero darle la bienvenida a esta mesa, como todos los miércoles también, a mi querida guapísima Adriana Sánchez Meyer, directora de la editorial Bajo Palabra. Adri, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar y muchas gracias a este panel tan padre que tenemos ahí. Muchísimas gracias. Le doy la más cordial bienvenida también a Arturo Sánchez Meyer, director y presidente de Fundación Cultura en Movimiento. Mi querido Arturo Sánchez Meyer, ¿cómo estás? Hola, mi querido Osvaldo, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos ven. Hola, bien. Polo, hola a todos. Arturo. Y le doy la bienvenida a nuestro invitado de lujo. El día de hoy tenemos en la mesa a nada más y nada menos que a Polo Mendívil, a Leopoldo Mendívil López, autor de los bestsellers más impresionantes y además con una capacidad, con una memoria y con una capacidad de investigación impresionante. Autor de Secreto Vaticano, de Secreto Biblia, de Secreto 1810, 1900, ¿cuál? 1921. 1910. Y 1910. 1929. Y 29, exacto. No olvidar. No, bueno, y todos los secretos más aparte. Y en la última, porque bueno, está prácticamente estrenando desde hace un par de meses, Secreto Maximiliano, que es un extraordinario libro que habla no solamente de la historia de México, sino de la historia recurrente de México. Bueno, yo ahí, perdón que te interrumpa, pero ese también se debe a ti, querido Osvaldo. Y por eso tu nombre está en la primera página, porque muchas gracias. A todo el público que está viendo, yo quiero decirles que Osvaldo ha hecho presentaciones, puestas de teatro fenomenales, extraordinarias. Una de ellas, Las Sombras del Imperio. Así es, Sombras del Las Imperio. Sombras del Imperio es sobre la época de, pues, todo el siglo XIX, y fue tan grandioso, o sea, la verdad es que sí, yo nunca había visto esta época tan fascinante proyectada así, o sea, es muy humorística. O sea, es digo, una obra de teatro que empieza en que se descompone el teatro, ¿no? O sea, está rarísimo. Pero bueno, a partir de ahí me fascinó, o sea, eso es una de las razones por las que hice Secreto Maximiliano. Obviamente, pues muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, mi hermano, tú eres inspirador. Muchísimas gracias. Pues va a ser un programa muy divertido porque vamos a ir platicando. Nuestro tema, mi querido Polo, y yo creo que por eso eres ideal, para que podamos compartir con toda nuestra gente esta parte de decir, la creatividad, cómo escribe o cómo puede ser, no solamente, y bueno, ahorita vamos a ir viendo de lo que la memoria y esta maravillosa cultura nos vaya generando. ¿Tú crees o ustedes creen que los artistas pueden crear sin prioridad? ¿O es mentira que el artista se tiene que enclaustrar siempre para poder crear, para poder determinar que llegue la musa inspiradora y si cuando llega ya no la sueltas? Entonces, no, hay muchas cosas. Y podemos hablar de ejemplos del arte, pintores, escritores. Bueno, ahora la mesa es completa de escritores, pero si platicamos un poquito de todo, yo creo que hay muchos artistas que van mucho a esta abstracción. ¿Sucede con todos? ¿Qué opinan? Ustedes, por favor. Oye, y solamente un detalle, quiero agradecerles mucho a Adriana y a Arturo. Un honor estar con ustedes. Bueno, ya dije que mi brother, Osvaldo, lo quiero un chorro. Es mi brother, lo admiro y lo quiero porque además es un gran impulsor de la cultura. Pero quiero aprovechar para saludarlos y decirles que es un honor. Y la editorial, desde luego, es una gran editorial, ¿eh? Muchas felicidades. Muchas gracias. Es un gran honor para mí poder platicar con ustedes. Pero ustedes comiencen, por favor. Pues bueno, yo creo que el proceso creativo siempre, de cualquier arte, siempre supone
un cierto tipo de aislamiento porque viene desde una reflexión, ¿no? Desde una forma de mirar el mundo y después de reflexionarlo, y eso requiere soledad. Creo que en esta pandemia en la que estamos todos metidos, pues se intentará buscar una especie distinta de soledad, puesto que por más que estemos aislados, estamos menos solos que nunca. Entonces, me parece que pues estas dinámicas que tienen que hacer los creadores, pues tienen que, no sé, tendrán que cambiar de algún modo, ¿no? Sí, yo coincido con Adriana en que no sé si como decías, Val, esperar la musa, pues creo que a lo mejor si la esperas no llega nunca. Pero sí llega un momento en el cual uno tiene que concentrarse para poder hacer cualquier tipo de actividad artística, y eso por lo general requiere estar solo en la mayoría de las artes. No sé, pienso en la música, que tal vez no, porque estás con un grupo ensayando o con más gente, pero en el caso, creo, de la pintura, de la literatura, de algunas artes que requieren de mucha concentración, pues hay que justo hacer eso, aislarse, y parte del tema de este programa era cómo te aíslas cuando ya te aislaron de estar afuera, pero estás encerrado en una casa y no estás solo. O sea, es como lo que queríamos platicar hoy. Mi querido Polo, ¿qué piensas? ¿Se requiere? Bueno, es que quiero aprovechar para hacer la publicidad, mira, este es el que viene. Secreto, es el que viene, Secreto Pemex. Muy bien. Pero bueno, con la realidad cambiando radicalmente después de que lo escribí, o sea, pero sabía yo que iba a pasar eso. Pero yo quiero comentar, ya que estamos en esto, y estoy totalmente de acuerdo con Adriana y con Arturo, que claramente sí los artistas, los que nos dedicamos a esto, sobre todo creo que los escritores, sí nos tenemos que aislar. Y yo quiero decirles que gracias al COVID, voy a terminar Secreto Azteca, Dios mediante, en una semana o dos, y me lo habré echado en como unos 2, pues desde que empezó el COVID. Y eso es lo que me permitió hacer el libro más complicado de toda mi vida, el que más quise hacer desde que nací. Bueno, desde el 99 quería hacer Secreto Azteca. Mira, para que vean lo fanático. Ahí está, para que vean lo fanático que estoy con eso. Bueno, pues ese es el libro más cañón, que implica a ver de dónde salieron los otomís, o sea, toda la historia, de dónde salieron todos esos cuates, cómo son los idiomas, o sea, para hacer algo como tipo El Señor de los Anillos de México antiguo, ¿no? Bueno, es mi pretensión, es mi humilde pretensión, pero yo normalmente nunca podría haber hecho un libro así en 3 meses, nunca, menos con una familia hermosa como la que tengo, que ahorita están en casa de mis suegros. O sea, ¿los corriste para poder hablar? No, mira, bueno, es que naturalmente mi esposa es un amor, es un ser precioso, y ella está adorable por sus papás. Entonces, claro. Bueno, está preocupada por ellos, y yo la entiendo, los extraño mucho y voy a visitarlos a cada rato, pero mira, ahorita, si ella viera cómo tengo la casa, mira. Mira, todos los libros que hay, mira, el lago de Texcoco, la computadora, o sea, está hecho un chiquero. Pero imagínate tener esto cuando está tu esposa. No, olvídate. O sea, ¿qué haces eso ahí? O sea, yo ahorita no puedo estar concentrándome en levantar las cosas. O sea, mira, por ejemplo, ¿cuántas botellas hay aquí de Coca-Cola? Y yo sí, pues, voy a confesar algo, voy a confesar. Yo no estoy lavando todas las veces esta maldita taza. Se lava el café. O sea, se ve un poco usada. Pero le da sabor. Pero bueno, o sea, son las cosas medio raras, pero sí creo yo, y lo digo porque pues, Val, qué padre que propusiste este tema, que yo sí creo que es, o sea, yo sé que, bueno, Arturo, que es escritor, y bueno, Adriana, que es la directora de una gran editorial, sé que me comprenden que hay veces cuando estás escribiendo que realmente te clavas a un mundo, y cuando suena el teléfono dan ganas de arrojarlo por la ventana. Y no se diga si alguien toca la puerta. O sea, bueno, entonces te digo, yo sí agradezco el COVID, y lo digo me disculpo porque sé que hay gente que está muriendo, ¿no? Qué horror. Pero me dan ganas de escribir el secreto COVID.
Otro tema. Todas las Interesante, teorías de pero conspiración, ¿no? Oye, pero A lo mejor para eso vas a Las tener que teorías de esperar la- a que pase el COVID, ¿no? Pues Para sí, escribir sí, Secreto porque- COVID, pues habrá que saber el final, ¿no? Bueno, mira, lo que pasa es que, a ver, yo lo aprovecho para plantearlo con ustedes porque ustedes son expertos y pues dueños de una editorial. Yo aquí lo que creo es que ya hay elementos para hacer un thriller, ¿eh? Porque ahorita, muy aparte de en qué va a acabar, o sea, muy aparte de que tal vez mueran nada más 100,000 más, o que tal vez mueran millones, no, no, Dios no lo quiera, pero el tema de si esto fue hecho o no en un laboratorio, ya ahorita ya es como, ya da para una novela super thriller, utilizando pura información real. O sea, para dar un ejemplo, yo no estoy diciendo que yo creo, que estoy seguro que esto fue un bicho creado artificial o intencionalmente, pero pues ya tienes a un exdirector del MI6 británico, o sea, él es como la CIA o como aquí el CISEN, que está diciendo que esto es un producto de guerra biológica. Tienes, por ejemplo, a un premio Nobel que él vio la secuenciación de genética. Yo no estoy diciendo, ya crean que lo hicieron en un laboratorio, solo digo que claramente hay datos como para que esto es un tema cañón, hay gato encerrado. Este premio Nobel lo que dice es que secuenciando todos los nucleótidos del código genético de este virus, que son como 30,000 nucleótidos, pues ahí hay claramente un pedazote que es idéntico al del virus del VIH, o sea, el SIDA. Entonces, él, que es el descubridor del SIDA, y por eso le dieron el premio Nobel hace años, él dice, alguien clavó eso ahí. Bueno, quién sabe, yo no estoy diciendo que es verdad o no, solo digo que está muy cañón. Y Nos todo esperaremos al libro, no te preocupes. No, nos esperaremos para poder dilucidarlo de la mejor manera y compartirlo con toda la gente. Pero dime una cosa, tú acabas de decir que esa creatividad que a ti te aflora y te explota, y lo estamos viendo porque hay mucha gente. Además, yo te voy a decir una cosa. Aquellos que tenemos la fortuna de conocer a Polo, así es en la vida y siempre es como muy presente en toda esta cuestión. Sobre todo un punto en el que tus libros requieren de investigación. Pero ¿qué ocurre cuando aparte, bueno, pues si no estuvieras con esta oportunidad de tener un desastre en tu casa, y si estuvieras rodeado de familia y si estuvieras rodeado con tu pequeño, que es un amor también, ¿qué sería? ¿Podrías escribir? ¿No se podría escribir? Bueno, mira, la verdad te voy a ser bien sincero. Yo amo totalmente a mi familia. Soy súper querendón. Los amo y Yo lo sé. es lo que más quiero. Y ellos te quieren mucho a ti, Osvaldo. Yo lo sé, yo los adoro. Y bueno, pero yo te quiero decir, hace ratito estaba yo hablando con mi hijo, que tiene 6 años, por Messenger, por video. Y él me dijo, ¿puedes venir? Y pues, te juro que eso te desarticula como ser humano. O sea, yo ahorita pienso que terminando este video me voy a ir a estar allá. Porque pues él me lo está pidiendo. Obviamente, eso sería una violación total contra esto. O sea, por ahí está mi computadora y yo pienso que esa es la montaña que tengo que escalar. Y que espero en Dios que yo tengo que tener este libro en 2 semanas, ¿no? Pero en fin, si él estuviera aquí ahorita, si él estuviera como normalmente aquí en la casa, no estaría hablando aquí, estaría jugando con él. O sea, y por nada me lo perdería, pero por nada. O sea que claramente no llevaría ahorita la mitad del Secreto Azteca, y si, a lo mejor llevaría como 100 páginas, ¿no? Y ni para Nada más. Porque aquí hay un punto que sí quiero compartir, quiero preguntarle a Arturo, que es escritor también, y creo que me va a entender. Bueno, tú, Osval, también, ¿no? Tú eres escritor. Bueno, a mí me pasa con estos libros, y con todos me ha pasado. Cuando estás, para dar un ejemplo, estás clavadísimo, hay un momento que traes todos los files cargados aquí en el cerebro, que es, por ejemplo, en el caso de algo como esto de Secreto Azteca, o sea, tienes que saber un chorro de cosas. O sea, ve la clase de libros que tiene uno que leer. O sea, ve esto, ¿no? Tienes que leer todas estas cosas, ¿no? O sea, y de repente tienes ya todos los personajes, digamos, como cargados en el disco
no sé, en la memoria RAM, y todos se van interactuando, tienes muy claro en qué escena vas, y todo lo que está ocurriendo simultáneamente, y de repente te dicen, oye, puedes venir a jugar, y te pasas todo un día no sé, en Chapultepec, o en Plaza Antara ahí jugando. Bueno, al día siguiente llegas a la computadora, y me ha pasado que dices, puta, ¿de qué se trataba el libro? O sea, porque lo vuelves a leer y ya lo lees como si fuera, no sé, a ver, tú Arturo, no sé, ¿cómo ves? Porque a mí me pasa como cuando vas al cine a ver el Joker, y si te lo preguntan saliendo del cine, o sea, le cuentas todo, pero si pasan 2 semanas y te dicen, a ver, cuéntamela, ya hay cosas que ya dices, puta, tengo que volverla a ver, ¿no? Haz cuenta, a mí me pasa, y por eso este tipo de encierro, como el de ahorita, para mí es un regalo de Dios. O sea, porque las distracciones realmente operan contra la creatividad. Es mi opinión, no es mi personal. No sé, Arturo, ¿tú cómo ves esto? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que una vez que tienes la idea, si no empiezas a por lo menos a esbozarla en ese momento, pues se te va, se te pierde. También creo mucho en la corrección. O sea, a mí también me ha pasado, no he escrito tantos libros como tú, nada más he escrito 2, pero me ha pasado que a veces escribo algo que yo digo, esto está perfecto, y llego al día siguiente, lo veo, lo leo y digo, claro que no, está terrible, y empieza la corrección y empiezo a quitar y a poner, y cómo se me ocurrió esto, se me perdió un personaje, se me perdió el tiempo. O sea, creo que hay un espacio de creatividad en el cual uno puede entrar de lleno a la historia, escribir todo lo que tenga que escribir, o por lo menos así lo hago yo, y después tiene que haber un espacio muy largo de corrección que también implica una concentración grande. Y me parece que el tema de aquí es muy interesante porque finalmente los distractores, como tú dices, algunos distractores se fueron, pero no sé si les pasa a ustedes, pero mi teléfono ahora suena más que nunca. O sea, no hay un segundo en el que no esté parpadeando o en el que yo no esté en un Zoom o pensando o preocupado por alguien, lo cual también es un reto escribir con esos otros distractores con los cuales además no puedes hacer nada. Porque en un momento normal de la vida, pues bueno, uno apaga su teléfono, lo pone en modo avión, lo manda por allá. Pero ahora yo la verdad es que no apago mi teléfono tan fácil porque pienso que alguien se puede poner mal y a mí Claro. no me gustaría no enterarme. Hacer esas dos cosas al mismo tiempo es complicado y platicaba, bueno, he visto muchos artículos de escritores y platicaba con algunos otros que dicen este asunto de no, o sea, Shakespeare escribió Macbeth en la pandemia, ¿no? Y eso es ya como lo más sabido del mundo. Y entonces ahora yo tengo que escribir en esta pandemia porque si no soy un pésimo escritor y lo que me faltaba no era tiempo, sino talento y todas estas cosas, frases de Facebook, que incluyen todavía más presión a un hecho que tendría que ser libre como es la creación. Y para que la creación y la inspiración lleguen, pues no solo hay que estar concentrados, sino hay que tener los estímulos correctos, ¿no? Eso es lo que yo pienso. De acordísimo. Adriana. Yo creo que sí, bueno, creo que ahorita la realidad que tienes y por la cual puedes escribir el libro, pues es como muy, muy particular también el hecho de que estés solo. Pero yo, por ejemplo, lo que he podido ver y leer, sigo una revista que se llama, bueno, es la revista de la Universidad Mexicana, pero tiene una sección que se llama Diarios de la Pandemia, donde escriben varios autores, entre ellos Mariana Enríquez, por ejemplo, o Cristina Rivera Garza, y lo que me he dado cuenta es que hay una como queja constante de nos están pidiendo producir, sobre todo porque cuando hay temas como este grandes, pues la gente va hacia los escritores a preguntarles qué opinas, escribe esto, escríbeme un texto, ¿no? Para que la gente lo lea ahorita que tiene tiempo, y es como su queja es ¿por qué nos piden productividad cuando ahorita no podemos producir, no podemos pensar, no podemos leer, no podemos ver la tele, no podemos escribir, estamos hiperalertas, estamos hipersensibles, estamos ansiosos, estamos preocupados? Y entonces también creo que gran parte de lo que está pasando es que el artista, como por la sensibilidad que tiene, muy característica, este tipo de cosas, este tipo de tragedias, pues, lo ponen en un estado ansioso y mucho más fácil que al resto de la gente. Toda la gente está igual, obviamente, ¿no? Pero el artista que es hipersensible, creo que como que ese estado se magnifica, y poder tener la disciplina que implica escribir
o pintar, o cualquier creación, como decía Arturo, esta fase de corrección, o sea, todas estas fases que no nada más tienen que ver con la creatividad, sino con el trabajo en sí, pues es mucho pedir, ¿no? En estos tiempos. Es lo que yo he escuchado, sobre todo de escritores. Vamos a escuchar un poquito, a leer lo que la gente nos dice. Invitamos a todos que escuchan a que puedan participar con nosotros. Dice Val de la Vega, necesidades para escribir. Una idea, aislamiento, no distracción y mucha coca. Sí, Ya lo claro, dijo mira. Polo Mendivi. Mira, para que vean que sus botellas de juegos, vean. Esta es de 1 litro. Un litro y Sí, y medio. la abriste hace 2 minutos. Sí, claro, mira, ya ve lo que llevo. Mira, lo que pasa es que y mi esposa me estaría diciendo. Deberías buscar patrocinio de estos cuates. Pero fíjate, un poquito siguiendo a lo que dice Adriana, yo creo, yo la verdad sí soy medio oportunista. Yo digo, bueno, si yo no puedo curar ahorita a nadie, por lo menos puedo aprovechar esto. O sea, pero lo que sí es cierto, lo que me angustia es que llevan, o sea, van 2, 3 meses casi de las librerías cerradas. O sea, realmente hay un quebranto para el mundo editorial y obviamente esto va a repercutir en lo que vamos a ganar todos. Pero eso, bueno, es parejo para todo el mundo. Pero yo lo que pienso es, eso es un problema con el que yo voy a tener que lidiar en el futuro. Porque ahorita tengo esta cosa aquí, es una computadora, y me cae que voy a hacer la obra más titánica que pude haber imaginado en mi vida, que es esta del Secreto Azteca. Y bueno. A ver, pero vamos a checar también incluso, Polo, porque hay otros comentarios. Entonces, y a ver qué piensan los tres. Claro. Pablo da Silva dice, pasa que también hay mucha inspiración en el mundo real, pero sin salir no hay mucho que contar tan fácilmente. Sí, de acuerdo, siempre y cuando tu libro se base como en la vida o en la cotidianidad o en aquello que estás escribiendo. Porque si es de meterte a investigar, pues creo que el encierro funciona bastante bien. Silvia González, bienvenida, muchísimas gracias. Silvia dice, he estado feliz, escribe y escribe. Creo que el aislamiento es lo mejor para un artista. Silvia, pero ¿qué pasa si no se puede? Escritora, ¿eh? Es grandiosa, una gran Bienvenida, escritora. Silvia. Ella podría participar en estos videos y creo que me encantaría que se hagan amigos, Osvaldo. Ella es una gran escritora de allá del norte del país. Con libros. Pasemos teléfonos y todo para que la tengamos en algún momento de invitada también aquí. Y efectivamente, pero bueno, ¿qué pasa cuando el artista no se puede aislar? ¿Hay algún ejemplo de no sé? Bueno, yo pienso en Goya, por ejemplo, que cuando, ya incluso tiene un retrato cuando él pintaba, que pintaba por lo regular en la noche, y todos estos tonos ocres, y que tiene sus velas en el sombrero, y Goya pintaba por lo regular en la noche, y así muchos de los tonos ocres que veníamos viendo en el tipo de pintura, que aparte era como muy lúgubre, pues venía mucho de esa inspiración nocturna. Sí, yo creo que está, como que lo que está pasando con el encierro o con la pandemia puede ser, o sea, obviamente es benéfico, pero también puede traer muchos problemas. Creo que es benéfico porque hay muchos creadores que son muy meticulosos a la hora de crear. Tienen sus rutinas. Por ejemplo, Vargas Llosa dice que él se levanta todos los días desde hace 30 años a las 4:30 de la mañana o a las 5 o algo así para poder escribir de 5 a 7, ¿no? Y hay gente que escribe en la noche, en la madrugada, para que no los moleste nadie. Creo que estas rutinas artísticas, por ejemplo, Leonard Cohen, que era también, aparte de un gran músico, un gran escritor, todos los días hacía un autorretrato antes de ponerse a escribir una canción o de ponerse a escribir poesía, que lo hacía muy bien. Todos este tipo de cosas, pues con la pandemia tienen que cambiar. No sé si tienen que cambiar de tiempos, tienen que cambiar de forma, pero uno tiene que ingeniárselas para seguir produciendo. El problema es que es como una matrushka, ¿no? Estás encerrado dentro de otro encierro, pero además en ese encierro hay gente a tu alrededor que no es tan difícil, que no es tan fácil de ignorar. Si claro, me pongo a pensar en un pintor, pues bueno, te vas a tu estudio, ¿no? Apagas tu teléfono, te encierras, pero ahora te vas a tu estudio y te encierras de verdad. Creo que más bien sería un asunto más, no tanto de inspiración, sino de en qué lugar tienes la cabeza puesta como para poder crear o no, ¿no? Sí, yo también creo. ¿Y se también puede? creo que es una cosa física. O sea, creo que no sé, yo veía hace poco que Cristina Rivera Garza decía que no se puede hacer tonto al cuerpo de tantas formas.
que queremos hacer tonto al cuerpo, por ejemplo, viéndonos por Zoom o tomando clases por Zoom o sea, haciendo todas estas cosas que ahora pidiendo el súper y sí te llega el súper, pero tú no fuiste por él, las cosas te llegan como automáticamente, pero son las mismas cosas, pero tienes que limpiarlas. O sea, estamos haciendo un esfuerzo por sobrevivir, pero el cuerpo se está dando cuenta de que no es lo mismo. Entonces, en este asunto de hacer tonto al cuerpo, que me parece que tiene toda la razón, como que creo que, o sea, que a la hora de crear, tú mismo físicamente no estás en la misma sintonía que normalmente. O sea, que este encierro también afecta físicamente. Y creo que desde ahí, pues tus mismas rutinas van cambiando y tu mismo estado mental. O sea, hay gente que de verdad está en pánico. O sea, hay gente que no duerme. Por ejemplo, si eres una persona que escribe a las 4 de la mañana, pero no duermes porque todos los horarios se te voltearon y ahora no puedes dormir, pues claro que no vas a poder levantar a escribir a las 4 de la mañana, ¿sabes? O sea, todas estas rutinas pareciera que podríamos hacerlas más fácil, pero creo que todo es al revés. O sea, creo que ha sido desrutinario, pues. Desrutinario. Polo. Sí, pues totalmente de acuerdo con Adriana. O sea, yo la verdad lo que pasa, creo que yo me considero, bueno, o sea, mi caso personal, me considero una persona extraordinariamente adaptable, que le vi las ventajas instantáneamente de esto. Para dar un ejemplo, yo sí creo más bien que las vidas normales que tenemos son hipersocializadas. O sea, para dar un ejemplo, yo soy escritor, yo antes era un burócrata, yo trabajaba en una oficina en el Infonavit a cargo del área de prensa y me gustaba, pero pues me dediqué a ser escritor y mi intención era estar escribiendo. Pero cuando paulatinamente vas ya teniendo más libros y más libros, te la pasas, te están invitando a miles de compromisos sociales. Oye, puedes venir aquí, vamos a presentar otros cuates presentan los libros, o alguien que tiene su galería de arte, lo que sea, y tienes que ir a fuerzas. Muchas veces la propia editorial te dice, oye, tienes que venir a esto. Cuando acuerdas, ya estás metido en saber a Dios cuántas cosas, que yo lo digo así, o sea, yo ahorita me han metido una serie de cosas que agradezco, ¿no? Esa es la diferencia y todo, y hay unas que no te puedes zafar, o sea, no te puedes zafar, y la verdad es que eso afecta, para los que nos dedicamos a tratar de crear algo, sí te afecta, o sea, como lo decía Arturo, o sea, no puedes estar yendo a echarte un vino ahí en la Socialité, y luego regresar a hablar de cómo estaba Moctezuma. A mí no se me hace fácil, ¿eh? O sea, tienes que estar cambiando de chip a cada rato. Tienes que cambiarte la tarjeta SIM, ¿no? Sí, o sea, y eso es muy psicótico. Sí. Mira, por ejemplo, yo ahorita aproveché porque dije, bueno, hay algo que no me había pasado en toda esta historia. ¿Qué es? Que yo estaba escribiendo puros libros que son de temas, digamos, del mundo real, ¿no? O sea, temas que son, pues, históricos o lo que sea. Y entonces yo nada más leo libros sobre esa información, ¿no? O sea, como esto. Y de repente, pues, naturalmente me pasó lo que sabía que iba a pasar, que todo mi estilo ya es lo mismo. O sea, tú lees un libro mío y es el mismo estilo, y mucha gente dice, bueno, la información está bien, pero el estilo ya es una cosa. Entonces, lo que dije, aproveché estos días y me puse a leer libros de Dostoyevsky, por ejemplo, o de León Tolstoy, y de repente dices, bola, o sea, se me había olvidado que esto se podía hacer. O sea, no sé, o sea, esas cosas no puedes hacerlas cuando se quite la cuarentena. Otra vez vuelves al trajín, otra vez vas a tener que estar en el carro yéndote. Ahorita, por ejemplo, toda esta reunión la estamos teniendo y a mí me costó 5 minutos estar en contacto con ustedes. Si hubiera que ir al estudio, al estudio de SBAL, lo cual haré siempre y con felicidad, pues ya me tendría que echar 40 minutos de tráfico, claro, o 1 hora para ir y para regresar. Y esto, échale a todo lo que normalmente hacemos en nuestras vidas. Sí, sí, claro. ¿Cuánto tiempo pasamos en el carro sin hacer nada? Nada. O sea, yo creo que esto es una oportunidad de oro, lo que tenemos ahorita. Sí, ojalá también cambiaran esas rutinas que dices, porque sí te das cuenta, o sea, sí, a mí también me ha pasado lo mismo que a ti, me doy cuenta de cosas que de verdad son innecesarias.
O sea, que no te ponías a pensar porque eran cosas que has hecho toda tu vida, pero que ahora que las dejaste de hacer te das cuenta que ni querías hacerlas, ni nada ha cambiado porque las dejaste de hacer, ¿no? Así es. ¿Cómo que, Adri? Sácalo, ya di quién. Eso del coche, estar en el coche tantas horas para llegar de un lugar a otro. O sea, la verdad, este programa a mí me ha gustado muchísimo, pero si hubiera que ir todos los miércoles a tu casa, yo no iría. O sea, qué linda, gracias. Yo tampoco quiero ir a tu casa. La verdad, con todo mi corazón, no iría. Pero cabe mencionar que Adriana vive en el pueblo de Satélite, entonces no voy a ir a tu casa, gracias. No, y de verdad sí son horas y horas de camino que tampoco es que puedas aprovechar para, o sea, yo me mareo si estoy leyendo en el coche, o sea, no puedes hacer nada. Aparte, sí, aparte. Yo creo que tienen razón ambos y creo que es justo el tema que estamos profundizando, ¿no? Recuerdo a un poeta que se llama Edgar Bailey que hablaba de estos dos estados, el estado de inocencia y el estado de alerta. El estado de inocencia pues es la inspiración, la idea que te viene, y el estado de alerta es el trabajo, la disciplina y darle. Y entonces en su ensayo decía que no puede haber, que si solamente existe el estado de inocencia, pues el escrito va a ser malo o el poema va a ser malo. Si solo está el alerta, si solo eres una persona con mucha disciplina pero sin inspiración, tampoco lo vas a lograr. Había que tener una conjunción entre estos dos estados. Pero creo que lo que pasa en realidad es que muy poca gente vive del arte, de cualquiera que sea, de la literatura, del teatro. Muy poca gente se dedica exclusivamente a eso. Ahora que contabas la historia de que fuiste burócrata, bueno, yo he sido burócrata muchas veces, pero me acordé de Borges, que escribió Pedro Páramo mientras trabajaba en la oficina de correos. Sí. Y justamente escogió un trabajo no de mostrador, sino un trabajo muy al fondo, muy de burócrata, justo para poder concentrarse y escribir. Y eso creo que le ha pasado a la mayoría de los grandes escritores, a García Márquez, a Bukowski, que Bukowski trabajó en cualquier cosa, en un rastro, fue cadenero, fue boxeador, y todas esas experiencias después se plasman en sus libros, lo cual me hace pensar que lo que se vive no se plasma en ese momento, es a toro pasado, tienes que tener un tiempo para reflexionarlo, para pensarlo, para contar la historia, acomodarla de cierta manera y poder lanzarla. Tal vez lo que está pasando ahora es que esta historia que tiene que ver con el COVID y con el encierro y todo lo demás, está a la mitad, espero que más de la mitad, o bueno, está inconclusa. Pues. O sea, pensar en tener la necesidad de escribir una historia sobre este tema con estas circunstancias es muy difícil, porque no es una experiencia que creo que ninguno de nosotros haya terminado de pasar, ¿no? Nos dice, te hace la corrección, pero no, yo le voy a corregir a Haru Haru. Dice, Pedro Páramo no es de Borges. No es de Borges, pero no dijo que fuera de Borges. O sea, tú dijiste, me acordé de Borges y pero después, porque Pedro Páramo es de Juan Rulfo. A lo mejor le inventó pero Borges y lo escribió Rulfo. No, no es cierto. Arturo, Solo tiene dos libros, Rulfo. Si me equivoqué en uno, sí estoy muy mal. Pero una disculpa, si tuviera 10. Es una comparación muy normal. De hecho, hay... No te escuchamos, mi querido Polo. A ver, tapaste el micro o algo. No te escuchamos. Perdóname. Ahora te escuchamos, sí. Polo. Ya. Ahí Bueno, lo está, que digo ya. es que yo creo adivinar por qué Arturo cometió ese, entre comillas, error, porque yo creo que esos dos autores están muy, muy emparentados hasta metafísicamente. De hecho, el propio Borges lo dijo, que tenía una liga cósmica conectada con Juan Rulfo, porque además son los dos un tipo de rollo muy, pues, no sé, hay algo metafísico de ellos. Místico mortuorio o algo por el estilo. Sí, pues ese realismo mágico. Bueno, me imagino que por eso a lo mejor se dio este lapsus lingüe, Arturo, me imagino. ¿Será por eso? ¿O ni me di cuenta, yo creo que es por el COVID. Sí, ¿verdad? ¿Ven lo que les digo? ¿Qué pasa? Yo justo estaba... Ya si quieres que vayamos que justo de Rulfo, del proceso creativo de Rulfo, y decían que pues era una persona súper solitaria, que era también lo que decías de Borges, o sea, que buscaba la concentración y la soledad, pero que a Rulfo se le había dado como más por la vida, porque además pues fue huérfano y estuvo en orfanatos y se sentía como extranjero en su propia casa y fue siempre muy reservado, y entonces esta forma de crear era o sea, era súper, súper aislada. Creo que ha sido de los más aislados. Incluso cuando las editoriales le hacían, no sé, para presentar o la gente quería entrevistarlo, le costaba muchísimo trabajo, que esa es la otra parte que dices. Un escritor también necesita después
pues cacarear el huevo, ¿no? Ir a presentaciones, Claro. ir a entrevistas y estas cosas que son las partes que a muchos escritores no les gustan, porque su personalidad generalmente es muy retraída, como la de Rulfo o como la de Borges. Bueno, yo creo que sí, y creo que eso también depende o sea, que justamente por eso hay tipos de creadores distintos. Por ejemplo, un escritor que le gustan mucho los reflectores podría ser Arturo Pérez Reverte, que tiene muchísimos libros claro. y le encanta salir en cámara, le encanta tuitear, le encanta crear controversia. No digo que eso esté mal, solamente digo que o el mismo Hemingway, que tenía un pleito personal con Borges porque decía que era un afeminado, porque no escribía cosas sobre la guerra y un poco para hacerse nombre también él mismo. Pero si tu proceso creativo, como decía Adriana, es parecido al de Rulfo, que es una persona muy reservada, casi mística, mucha gente decía que estar con él era estar con un místico, pues es muy probable que te sea mucho más fácil crear en un momento de pandemia como este y de encierro, si ya estás tan acostumbrado a hacerlo de esa manera. Claro. A lo que quería yo referirme con el problema de que no vivimos de esto, es que cuando alguien te invita, como decía Polo, a la presentación de un libro, o ahora cuando alguien te dice, nos vemos en el Zoom, o te llama por teléfono, o lo que sea, y tú le dices, no puedo porque estoy escribiendo, es como, ay, bueno, juegas al rato, hombre, platica un ratito conmigo ahorita, o al rato te diviertes, tenemos una junta importante, hay trabajo de verdad que hacer. No, como que no se entiende muy bien esta diferencia entre que es trabajo de verdad, te lo paguen o no, y que cuesta muchísimo trabajo meterse y concentrarse en eso, ¿no? A ver, Arturo, una pregunta. A ver si te ha pasado lo mismo, porque ya son los gajes del oficio, ¿no? Que al escritor piensan que tienes todo el tiempo libre, ¿no? O sea, que a cualquier vecino, oye, tengo un problema, seguro que Polo me puede ayudar porque es escritor. Y yo le digo, oye, güey, o sea, yo no tengo horas extras en el día, o sea, también tengo tiempos medidos. Pero la otra, a ver, Arturo, no sé si te pasa, que todo el mundo llega y dice, ay, regálame uno de tus libros, ¿no? O sea, piensan que tiene uno un árbol. Yo tengo todos los de Arturo, aparte de así. Mira, por ejemplo, este es el último, este es uno de los que acabo de sacar recientemente, con otros dos escritores que son pues, amigos, ¿no? Pero este es el único ejemplar que tengo de mis libros en toda mi casa. Porque todo el mundo llega y, oye, ándale, regálame uno. Yo digo, a ver, bueno, tú tienes tu restaurante, invítame mañana a comer gratis. Claro. ¿Por qué no lo haces? Porque hay una cultura en México como que ya se hicieron a esa idea. Eso es algo, es terrible. Sí. O sea, piensan que vivimos gratis, que no necesitamos dinero. Yo sí necesito mucho. Sí, claro, ¿no? Claro que me ha pasado muchísimo. Bueno, yo en realidad soy un pésimo vendedor de mis libros. Adriana puede atestiguarlo. Como que si me dicen véndeme un libro, pues es como, o sal a vender tu libro, yo, ¿qué les voy a decir? ¿Está súper bueno? Pues sí, no sé, ¿no? Es difícil también esa parte, pero para eso existen las editoriales como la que tiene Adriana, para hacer todo este asunto de promoción. Pero también hay un tema de lo que tú decías, ¿no? No estás haciendo nada, no tienes nada que hacer. Ayúdame con esto, haz esta otra cosa, ponte a trabajar de verdad. Sí. Cuando creo que lo que pasa con el asunto de la creación, no solo en la literatura, yo tengo amigos pintores, amigos actores, que sé el tiempo que tardan en aprenderse un texto, en ensayarlo, en todo lo demás. Parece sencillo, si es que son buenos actores o buenos artistas, parece algo muy sencillo, parece que se les da natural, pero hay un trabajo detrás muy, muy grande que, volviendo al tema que teníamos ahorita, requiere de muy pocas interrupciones. Yo creo que Adriana, que está del lado editorial, podría atestiguar esta parte de cómo si correteas mucho a un escritor, seguramente saldrá algo malo. Si le das demasiado tiempo, seguramente no saldrá nada. Entonces también hay algo de por medio, que son las editoriales y los editores, para cerrar como este círculo entre puedo o no puedo escribir. Yo supongo que si alguien tiene un contrato ahorita con una editorial, pues no se está preguntando si puede escribir, simplemente está escribiendo porque ese contrato se tiene que cumplir y ese libro tiene que llegar a buen puerto, ¿no? Sí, yo creo que... Mira, dice... Adelante, Adri. Ahorita leo el comentario del público. Ok. Yo creo que lo que hace la editorial en este sentido es dar como un poco de realidad, o sea, de dotar de realidad a la obra, porque es como, a ver, es lunes, porque muchas veces el escritor pues se le va, o sea, no está pensando en el calendario, ni en el reloj, ni en los tiempos, y la editorial tiene tiempos que cumplir, o sea, no cuando me entregues tu manuscrito ya se acabó, ahí empieza apenas todo el rollo. Entonces, sí es un poco como
como decir, la vida está aquí y regresa a la realidad. Creo que sí es parte del trabajo del editor, pero también es cierto que a mí también me pasa que en esta parte editorial, y no sé si sea solo en cuestión de libros o en cuestión de toda la industria del arte en general, también la gente piensa que yo estoy jugando. O sea, es como, bueno, pues tú tienes tu editorial, ¿no? Pues tú trabajas a la hora que quieres, pues trabaja luego, ahorita vamos a tal lado y después ya haces lo que quieras hacer. Entonces, también creo que un poco parece que el arte sale más fácil de lo que sale. O sea, el objeto en general, la pintura en general, el libro, la pieza musical, la obra de teatro, parece que toma más tiempo del que en realidad toma. Y menos de esfuerzo, pues. Bueno, hay gente que es virtuosa y que lo puede sacar muy rápido, y hay gente que bueno, pues digo, en la pasión vas encontrando también esta parte de la musa. Fernando Izquierdo nos escribe, y gracias, Fernando, dice, les quiero compartir que durante el confinamiento, en mi casa estoy haciendo un ejercicio, leyendo una historia al día del libro de Juan Villoro. Hay vida en la tierra y eso ha permitido no deprimirme y sentir que la vida me está esperando allá afuera cuando se pueda. Les mando un abrazo. Fernando, muchas gracias por compartirlo. Fernando, abrazo enorme, querido amigo. Gracias por estar aquí. Haru nos dice, ¿qué es mejor, trabajar por inspiración o trabajar por presión? Aquellos que trabajan porque tienen que entregar algo. Yo no sé, yo creo que son ritmos, ¿no? Yo más bien miraría como al ritmo de la creación. No es tanto como trabajo. Es que el arte se vuelve tu trabajo cuando te lo pagan. Sí, Sí, yo creo que... ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo o no? No sé. Bueno, yo ahí sí creo que dijo muy correcta y acertadamente Arturo hace rato que hay de dos, o sea, si no te presionan, o sea, si te presionan de más, sale una porquería. A mí ya me pasó. Yo normalmente tengo la mecánica de que anuncio mis libros mucho antes de que existan. Por ejemplo, el de Secreto Azteca. Lo estoy mencionando cuando ni siquiera está terminado. Y es más, cuando ni siquiera lo había empezado. Yo ya lo estaba cacareando, porque me di cuenta. Mira, bueno, tú anunciaste Secreto Maximiliano en la obra de teatro. Sí, ese día vi la obra de teatro y tú, hermano mío, eres parte, tú eres la inspiración. Y bueno, no te digo, se juntaron. Pero también fui a ahí lo Querétaro. anunciaste y fue como de, wow, y todavía no estaba. Mi hermano, tú inspiras, tú eres inspirador y tú provocas que pasen cosas como en este video, como en esta pero yo sí quiero decir una cosa. Yo como cacareo el huevo mucho, pero, o sea, siempre mi mamá me decía, nunca digas lo que vas a hacer porque te van a robar la idea, pero creo que ya cuando eres escritor sabes que no te pueden robar la idea. O sea, sí, no. Pues claro que no. Voy a hacer Secreto Azteca, ay, ¿se lo quieren fusilar? A ver, háganlo, güey, a ver si pueden. O sea, si no puedo yo, o sea, que soy el máster de los secretos. Sí, está difícil. O sea, estos son temas que yo luego digo, ¿cómo chihuahuas le hice? No sé. Pero el caso es que por cacarearlos también es con el propósito de que la editorial, por ejemplo, la editorial con la que estoy, pues ya que veo que estoy cacareando el huevo de un libro, pues dicen, ok, vamos a empezar a programarlo. Ya cuando lo programan, es importantísimo para uno como autor, porque ahora sí viene el revólver aquí. Porque ellos sí lo van a calendarizar. Y cuando lo calendarizan, ya se acabó de que tú lo haces por recreo. Ahora sí es de que tienes aquí un cañón apuntándote en la cabeza. Y ya me pasó con 2 libros que, digo, yo prefiero eso, porque si a uno no lo presionan, te la llevas leve, O sea, porque quieres que quede todo extraordinario. Y bueno, pues gracias a eso, yo hice 2 libros que sí quedaron con bemoles, pero gracias a Dios salieron. O sea, salieron bien. Pero mira, uno de los errores que yo cometí causó que en Italia me esté un güey queriendo demandar, un cuate que es un espía de la especie de la CIA de Italia, que sale en el libro. Y yo, la verdad, pues hay detalles que descuidé un poco cómo parece. Y pues el cuate emprende acción legal y de repente está sudando la gota de sangre, literal. O sea, son las cosas que pasan porque cuando ya lo haces presionado, que obviamente pues, te la riegas en algo, o sea, ¿no? Sí. Yo creo que
eso está, o sea, que de lo otro? que estamos hablando y ponerse en el asunto y ponerse en el tema de la literatura, pues es un poco lógico, porque creo que tiene que ver con el proceso de hacerlo en tu casa o en tu, no sé, no creo que ningún escritor tenga una oficina así de voy a trabajar, pues escribes en tu casa. Y me imagino que también por eso pasan estas cosas, porque si yo veo un estudio de grabación cerrado, con gente afuera grabando, no voy a abrir la puerta del estudio y decirle a mi cuate, oye, ¿puedes venir a tomar unas chelas? O sea, está trabajando porque hay más gente, porque está o veo a alguien ensayando en un teatro y no lo voy a interrumpir para decirle que tengo un problema emocional muy grave y que quiero que me ayude en ese momento. En cambio, cuando estás trabajando en tu casa, enfrente de una computadora, pues es muy fácil entrar y salir y préstame esto. Y oye, ¿no sabes dónde dejé la...? O sea, todo este asunto que creo que no sé si te pasa a ti en la pandemia. Yo no puedo decir que me pase a mí porque he escrito muy poco durante la pandemia, pero me ha pasado otras veces con otras personas que, pues si tengo la puerta cerrada y el teléfono apagado es justo porque o estoy haciendo algo malo que tampoco quiero que veas, o estoy escribiendo, ¿sabes? No. O sea, la privacidad me parece muy importante. Estoy haciendo algo muy rico. Sí, de acuerdo, Arturo, de acuerdísimo. Yo también creo que ahora como que hay una redefinición de la privacidad, ¿no? Porque en realidad es que está todo muy extraño. O sea, hay gente, me imagino que hay mucha gente que es una familia muy grande viviendo en un departamento súper pequeñito, que están acostumbrados a entrar y salir, que solamente están ahí para dormir y que todo el tiempo están afuera. Y incluso en México estamos más tiempo en nuestras casas, pero en lugares como Europa, en España, por ejemplo, en Madrid, que nunca están, que tienen departamentitos de 2x2 y que todo su espacio es en la calle, su vida cotidiana es en la calle, pues está súper difícil que meterte ahí y conservar tu privacidad, porque a menos que tengas de veras una casa muy grande en la que haya muchos espacios, para escribir, para ver la tele, para comer, pero es la realidad de muy poquita gente. Entonces creo que cuando tu lugar de trabajo se convierte en el lugar de trabajo de todos, además, y de juego de tus hijos, y de cocina de tu esposa, y de lectura, y de ver la tele y de todo, pues claro que es súper difícil. Mira, hay un detalle ahí, porque tienes tanta razón, Adriana. Yo aquí, por ejemplo, en la casa, que es casa de ustedes, pues pasa eso, ¿no? Es un departamento chiquito, ¿no? Y aquí somos muy felices, mi esposa, Azucena, Marco, Alejandro, mi hijo y yo soy el más feliz, tengo la familia más hermosa imaginable, pero pues obviamente está difícil cuando él quiere que todo el tiempo juegue con él, y la verdad, prefiero jugar con él que escribir, ¿eh? O sea, eso, pero ni dudarlo. Pero luego pienso, por ejemplo, cuando Mario Puzo, hace poco vi un video de Mario Puzo, el que escribió El Padrino, no van a creer claro las condiciones en las que ese cuate escribió El Padrino. O sea, él escribió El Padrino en la cabecera de su mesa, mientras estaban una familia de 5 hijos, y él sin chamba, sin trabajo, y la esposa sentada ahí diciéndole que consiguiera trabajo, y los niños, y el güey ahí con su computadora, con su máquina de escribir. ¿Cómo le hizo? Máquina de escribir, ¿no? Claro. Sí, o sea, ¿cómo le hizo? Yo digo, con razón, Soto se ametrallan ahí. Claro, estaba harto. O sea. Pero bueno, Cervantes escribió la segunda parte del Quijote en la cárcel. Y justo porque alguien más ya le estaba haciendo, ahí sí se cumplía lo que tú decías, ya le estaban fusilando la segunda parte del Quijote y él la escribió en la cárcel, que finalmente se convierte todo en el mismo libro. No me imagino cómo manco y en la cárcel escribió el Quijote, pero supongo que tiene que ver con una diferencia no solo de épocas, sino de la concentración que llegar a tener con una historia. En mi caso, cuando una historia me atrapa, o yo la atrapo a ella, no sé lo que pase primero, no la suelto, y entonces sí, me pasa lo que dice Adriana, de es lunes, pero no fue el lunes ayer. Pero por lo general cuesta trabajo llegar a ese lugar, tienes que caminarlo demasiado. Una cosa es tener una idea y otra cosa es tener una historia, ¿no? Creo. Y creo que con el arte en general pasa lo mismo. Aquí mi amigo Osval me dirá, pero mis amigos actores, los amigos actores que conozco, cuando empiezan a familiarizarse con un personaje, al principio es lento y es delicado el proceso, no se ve tanto. Y después yo veo sus obras de teatro y cada vez los veo más igual a su personaje y digo, oye, no te estarás tomando muy en serio este tema de tu personaje, pero claro que supongo que la historia ya permeó. Creo que aquí parte del asunto es que no es lo mismo no salir porque no quiero, porque estoy escribiendo, a no salir porque no puedo, porque no me dejan, porque hay una pandemia afuera.
Eso Claro. me imagino que psicológicamente puede afectar la creación de lo que sea, ¿no? Sí, yo creo Completamente. que la pregunta que hacían de que es mejor la inspiración o la presión para trabajar, yo creo que son las dos cosas. Porque justo ahorita que ponías el ejemplo de la obra de teatro, claro que se necesita inspiración para buscar en ti al personaje, ¿no? Para convertirte en el personaje, para poder contar tu historia, todo esto, pero claro que después trabajas bajo presión porque están los ensayos y porque la obra se va a estrenar. Si la obra no tuviera una fecha de estreno, y no tuvieras que estar ensayando después día y noche antes de los días de estreno, entonces no saldría como sale. Yo creo que es una combinación de las dos. A ver, con eso nos dice Pablo da Silva también, nos dice, creo que es mejor en un inicio sea por inspiración. Evidentemente, hay un momento en el que se convierte en presión cuando ya hay un compromiso de venta o con un editorial o, por ejemplo, donde no hay espacio para tanta inspiración. J.K. Rowling escribió Harry Potter para contarle una historia a su hijo después de divorciarse y quedarse sin nada. No pensaba venderlo y ahora, que bueno, vendió mucho más de lo que pensó, ¿no? Entonces, y son de estos, claro, bueno, son garbanzos de libra, pero efectivamente, yo soy de la idea de que cuando haces algo por amor, con inspiración, cuando haces algo que te apasiona, pues lo haces con gusto. Y la interpretación de lo que tengas, llámese escrita, pictórica, actoral, bailarín, bueno, danzante o bailarines de cualquier interpretación dancística, lo haces por gusto, por pasión, y lo vas a interpretar y te va a salir muy bien. Y va a ser esa pasión. Requieres de la presión incluso hasta del maestro o del instructor, del director, del editorial, de alguien que te va a ir dando la línea como para decir, hay un tiempo, hay esto, lo tienes que sacar, porque efectivamente, como bien dices, Arturo, si hablamos solamente de escritores, si fuera eso, pues igual jamás es que acabaríamos un libro. Me queda claro, Adriana, pero tendremos que irlo haciendo de a poquito, ¿no? Exactamente. No, y sabes yo que también que veo la diferencia entre las mismas artes, que en las artes en las que implica un trabajo con el cuerpo, es diferente, porque tú tienes esta disciplina de que tienes que mover, o sea, si tú haces danza o tú haces teatro, pues tú tienes que tener una cierta complexión y además tienes que tener cierta experiencia y además tienes que practicar ciertas rutinas físicamente, tienes que levantarte y hacerlo. Y en cambio, en la pintura o en la escritura, pues es lo mismo, pero ensayas con el pincel o ensayas con la pluma. Pero como no lo estás viendo, no lo estás haciendo físicamente, sino que todo está en tu cabeza, también en esta pandemia creo que eso afecta, porque al final todo está en tu cabeza y cuando tienes ansiedad y no puedes salir y está el COVID y todo este rollo, pues te afecta la cabeza, o sea, ¿no? Entonces afecta el producto final. Polo. Bueno, yo quiero decir que me dejó picadísimo Arturo con esto del libro el que quería ser el copycat del Quijote. O sea, Arturo, tú llegaste, bueno, sé que no, sé que la respuesta es no, pero de casualidad imagínate lo que sería leer al cuate que quería imitar a Cervantes. ¿Cómo quisiera leer ese libro? O sea, bueno, al cuate pues, que era el que quería quería imitarlo. Fíjate que justo, no sé si, ahora sí no me voy a equivocar y si es Borges, no sé si justo por esa historia o porque él se lo imaginó. Hay un cuento buenísimo de Borges que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Y el cuento trata de Pierre Menard, que escribe el Quijote, no todo, escribe algunos capítulos del Quijote, 2 siglos después de que escribió Cervantes, pero nunca lo leyó. Y entonces cuando va con el personaje Borges a decirle, mira lo que tengo, pues Borges dice, ajá, escribiste el Quijote, o sea, transcribiste el Quijote. No, yo lo escribí yo. Y entonces el cuento trata un poco de él, cómo investigó, en dónde aprendió español antiguo, y resulta que sin copiarlo, escribió exactamente lo mismo que un libro canónico que se había escrito 3 siglos antes. Por eso pienso que lo que dices de me van a copiar la idea, me van a robar la idea, es algo que muchos escritores, por lo que veo, tienen en la cabeza o tenemos en la cabeza, y entonces puede dar pie a esto, a un cuento fantástico de Borges en el que se imagina cómo sería, justo lo que tú decías, cómo sería si alguien copiara el Quijote sin haberlo leído.
Y entonces son dos creaciones diferentes. Pero el problema, y no voy a decir el final del cuento para no spoilarlo, aparte es muy pequeño, es que pues obviamente nadie le cree a Pierre Menard que él escribió eso sin haber copiado el Quijote. Como el asunto de la recreación, ¿no? Pues es que, mira, Claro. es increíble porque es un tema que, por ejemplo, en la física sí se da mucho que o sea, ahí sí hay una inevitabilidad, porque, por ejemplo, la ciencia va progresando hasta cierto punto y de repente tienes acuates en diferentes países que descubren lo mismo al mismo tiempo, y eso sí ha pasado muchas veces. La teoría de la relatividad es un ejemplo. Einstein y Henri Poincaré, o el cálculo diferencial que Newton lo descubrió y al mismo tiempo Leibniz por separado, y luego se pelearon. O sea, en la ciencia como que sí va siendo mucho como lo que cuentas de Borges, que como que hay una cosa cósmica que nos utiliza y donde ciertas cosas son inevitables que se vayan a descubrir. Pero la literatura sí, bueno, quiero decir, en el fondo tiene razón, a lo mejor sí hay alguien que podría fusilarnos nuestros proyectos. Pero yo la verdad te voy a decir, yo la verdad, el por qué cacareo los proyectos antes siquiera de escribirlos, corriendo el riesgo de que alguien me los fusile, porque la verdad, yo hasta suelto de qué se trata. O sea, yo ahorita les puedo decir toda la trama de Secreto Azteca y aún así estar bastante confiado de que no me la pueden fusilar. Mira, ¿cómo van a leer todos estos pinches libros? Perdón que diga la palabra. O sea, es tanto la chamba, ya para que simplemente tengan todos los files que yo tengo en la cabeza, pues necesitan, mira, o sea, toda la cartografía, toda la topografía de este mundo, ¿no? O sea, para que tengan todo eso en su cabeza, se van a requerir por lo menos unos 7 años. O sea, obviamente no es lo único que he hecho. En el Inter he estado haciendo otros libros, pero yo creo que sí es un privilegio que tenemos, Arturo, cuando nos dedicamos a esto, que es irrepetible lo que traemos en la cabeza. O sea, está muy cañón que alguien lo pueda. O sea, por ejemplo, ese de Pierre Menard, lo que escribió Borges. Bueno, lo que pasa es que Borges lo imaginó, pero sí creo que la posibilidad de que físicamente suceda algo así, sí lo veo remoto. Por eso me encantaría ver cómo era la idea del cuate que quiso plagiarse a Cervantes en su época. O sea, porque seguramente cuando lo leamos, es más, si voy a ver si lo consigo en PDF y a ver si volvemos a coincidir, y yo te lo envío antes. Porque estaría padre que hiciéramos otra vez esta misma plática, o sea, Adrián, cuando quieran, Isbal, para estudiar cómo, o sea, en qué es diferente el que hizo el copy, el pirata, y el que la segunda parte. Bueno, nunca lo hizo. O sea, había salido una parte del Quijote y había sido un libro muy famoso, en contra de lo que Cervantes pensaba. Es un caso de hace mucho tiempo de lo que decía Pablo. O sea, es como un Harry Potter de esa época. Nunca pensó que fuera a tener tanto éxito. Él murió pobre. Incluso José Emilio Pacheco, en su discurso cuando se ganó el Cervantes, dijo que a él le hubiera encantado que Cervantes se ganara el Cervantes, porque Cervantes no tenía ni un peso, ¿no? Entonces, lo que alguien vio la oportunidad de sacar la segunda parte y fusilarse el nombre del Quijote para vender. Pues es como, no creo que no hubiera podido escribir el Quijote, pero si hubiera podido sacar una segunda parte. Es como si tú dices ahorita que vas a sacar el libro El Secreto Azteca y yo digo, es una gran idea y yo le pongo al mío El Enigma Azteca, ¿no? Digamos que eso era lo que estaba tratando de hacer porque Cervantes era un autor muy conocido ya para esa época. Y en otras cosas que estabas diciendo, y estoy de acuerdo contigo, creo que eso pasa en todas las artes. Por ejemplo, Sbalto nos puede decir bien eso. Cómo un actor interpreta el mismo personaje, el mismo papel del mismo personaje, y ni él mismo interpreta el mismo papel cada vez que se sube al escenario, aunque las líneas sean las mismas. Con que cambie el público, o aunque no haya público, pues ahora que se está haciendo teatro sin público. Entonces, la fugacidad y la parte instantánea del arte tiene mucho que ver con que sea realmente arte, ¿no? Hay una parte muy importante, o hay una parte bien interesante en la actuación, que cada vez que vas a interpretar a un personaje, tú le das al personaje vida, le das creación, tú lo creas, tú haces esa construcción de personaje. Y cuando ya lo tienes más o menos, primero pues es el bosquejo del personaje y le vas teniendo cariño y te vas enamorando de personaje, se van haciendo simbiótico porque lo vas caminando, se le llama caminar al personaje cuando adoptas al personaje
Y cuando te vas al banco, cuando te subes al camión, es de cómo camina mi personaje, hace, cómo está, cómo ve, y entonces empiezas a interactuar. Por eso lo que decía también Pablo es muy importante, que decía, cuando tu creación no depende, pero sí se apoya en el exterior, es más complicado que el creador, en este caso el actor, tenga una inspiración si no estás conviviendo con más gente porque estás representando a otras personas. Entonces, buscas los elementos que le pueden quedar y le puedes... Hay gente que puede no saber, pero yo puedo decir, mi personaje tiene un callo en el pie derecho, ¿sabes? Y por eso va a caminar chueco. Pero es algo que a mí me va a matar para que cuando yo le reclame a alguien y me duele el callo, pueda hacer un gesto. Entonces, eso es una justificación del actor. Y eso es algo que le va a crear al personaje. Una vez hicimos un corto y yo le decía al productor, porque lo íbamos a dirigir, bueno, yo lo iba a dirigir, y le decía al productor, este es una familia católica, no sé qué, no sé cuánto, y ella trae una cadena, y me dijo, no, porque el vestuario es cerrado. Le dije, no me importa, yo quiero que traiga la cadena. Y me decía, ¿por qué? Le dije, oh, tú chinga, deja que traiga la cadena porque yo voy a hacer un ejercicio con ella, porque va a tener la cadena, y en el momento en el que yo haga que se toque la cadena, tiene que reaccionar de que está faltándole a su fe y está ocurriendo un pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver con ella? Que la culpa del católico la va a representar a partir de tocarse el pecho. Nadie va a ver la cadena, no me importa que no se vea la cadena. Es un elemento actoral que yo necesito para hacerlo, para sentirlo, para vivirlo. Entonces, sí es importante en el momento de la creación, tanto escénica como actoral, el tener los motivadores y los detonadores para poder tenerlo y desarrollarlo. Entonces, claro, por supuesto que se necesita. Y ahorita que se está haciendo esta parte de teatro en Zoom, entonces, hola Pablo. Adiós. Ahora es lo que está nuestro productor Pablo Díaz, gracias. Ahora que estamos haciendo toda esta parte, no nada más es más complicado, sino tienes que allegarte de recuerdos, de personas, de cómo lo puedes hacer, cómo lo puedes ver, cómo lo puedes interpretar, porque incluso la misma televisión es limitado y no tenemos tanto tiempo como quisiéramos, en verdad, como para leer y leer y leer todo lo que tenemos que leer. Yo creo que es cuando menos tiempo he tenido de leer, fíjate. De plano. Y ahora, bueno, pues en ese sentido. Pero la interpretación se da en el momento. Y entonces tú la logras y la realizas en el momento. Como el bailarín, que tiene su interpretación en el momento en el que baila. Y el artista, en este caso el pintor, por ejemplo, aunque está creando y está pintando, la obra se queda. Lo mismo que el autor literario, lo mismo que el escritor. Tiene la inspiración, lo plasma, lo puede modificar, lo puede realizar, pero ahí está. Yo como espectador lo voy a vivir y lo voy a vivir y lo voy a vivir todas las veces que lo lea, todas las veces que lo vea. Y tal vez la interpretación, cuando una persona vea y diga, oye, vamos otra vez a la obra de teatro porque está muy buena, y tal vez ya no es inspiradora para él como en esa segunda vez que lo ve. Ese es el riesgo muchas veces de tener multielencos, que yo siempre lo he dicho. O sea, los multielencos en las obras, cuando son cortas, largas, chiquitas, medianas o grandes, cuando tienes multielencos, es un esfuerzo para el actor, porque te estás reaccionando como personaje a los diferentes estímulos. Y yo teníamos una obra maravillosa, en la cual también L3 Producciones también producía, que se llamaba Mátame muy suavemente, y éramos 3 elencos, y era una obra larga. Cuando tienes esos elencos tan largos, o cuando tienes una obra larga, porque éramos cerca de 13 personas, 12 en escena. Entonces, cuando había rotación de elenco, cuando ya te habías acostumbrado a la reacción de una persona, tenías la rotación para el siguiente fin de semana y era de... ¡Oh! Alguien ya sabía el chiste que cuajaba, que funcionaba y ¡wow! ¿No? Entonces, era diferente. Cómo tenías que accionar y reaccionar. Y al final de cuentas, tienes que reaccionar como personaje, no como actor, porque el actor ya no está ahí. Y entonces,
Perdón, multielenco, ¿qué significa? Perdóname por mi ignorancia. Multielenco. Cuando de un elenco tienes tres, o sea, cuando de una obra de teatro tienes tres elencos. Ah, ok. Y O sea, entonces 3 tienes actores un para un elenco mismo que hace. papel. Exacto. Entonces, tienes, si yo soy, en ese caso, yo era el comandante García. Entonces, hay dos comandantes García. Hay tres señoritas Planeta, hay cuatro policías extra, hay dos o tres borrachos. Y entonces se rolan y te topas con cada uno de los personajes en la obra que te toque, ¿no? En la función que te toque. Entonces, y es un trabajo de adaptación No, momentánea ¿no? con la creación que tú le hiciste a tu personaje para que puedan reaccionar. Y es más, yo me encontraba con un personaje que era violento en alguna parte y gracioso en otra. Y entonces era como de, ¡ay! Mi detonador que hacía para que yo pudiera sacar la pistola y encañonarlo, ya no era la misma. Pues porque si me daba risa el otro tarado, pues entonces era como de, pues ya no tengo la reacción porque ya no me nace sacarle la pistola, ¿no? Entonces tenía que inventar otro juego y otro chiste con el mismo actor o con ese actor para poder reaccionarlo de una manera diferente. Entonces, y esos procesos creativos para el actor, sí, coincido, no los puedes hacer en público. No los puedes hacer encerrado, con 1000 gente que te está hablando cuando estás haciendo algo, porque no puedes inspirarte, no puedes leer, no puedes escribir, no puedes caminar, no puedes llorar, no puedes hacer. Y si te van a decir, digo, para ejemplo, un botón, si yo estoy en casa por decir algo, si estoy en casa de la abuela o voy de visita a la casa de la madre y todo, y de repente es como de, oye, ¿me haces un favor? Oye, ¿me puedes hacer? Oye, ¿me cargas, me llevas, me haces, me dices? Pues no. Y entonces habrá gente más decente que yo que dirá, sí, dame un segundito y te lo hago, ¿no? Yo así como de, no, y no estoy, no. A ver, una pregunta, perdón. Esa pregunta, pues te la hago a ti, Esval, ya que tocaste este tema vital. Y también Arturo, que es, pues por ser escritor, yo creo que nos Y Adriana, vemos. si quieres, participa antes de que te duermas. No, es que mira. Aquí anda, aquí anda. Yo creo que es una de las partes más difíciles para los escritores el cómo concebir a los personajes. O sea, cuando haces tus primeros libros, ya tienes como un arsenal y pones ahí, pues, los personajes más cañones. Pero paulatinamente, pues hay un momento que dices, pues ya puse toda la gente que conozco. O sea, mi pregunta para ti, Osvald, porque lo que dices se me parece es una joya sobre cómo tú creas los personajes, ¿no? Cómo este detalle de la cadena se me hizo brutal. O sea, yo te pregunto a ti, Osvald, cuando tú tienes que crear un personaje como actor para crearle la realidad, ¿no? Psicológicamente, y bueno, no solo te basas en el guión, en el script, pero tú, ¿cómo sacas, en dónde vas a sacar los elementos del personaje, de la personalidad? Por ejemplo, buscas a gente que hayas conocido alguna vez, o tomas referencias, o tú haces algo totalmente intrínseco para alucinar, por decirlo así, cómo es cada personaje que tú interpretas. ¿Cómo lo haces tú? Depende el texto y depende, porque el texto te tiene que dar todos los elementos. Entonces, para eso también hay una guía y esa guía es el director y es básico. Entonces, hay elementos en los cuales, y eso te lo da el análisis de texto. Por eso los escritores, no puede haber un teatro sin escritores. Entonces, el escritor tiene que ser muy claro en el momento de escribir la obra de teatro como para decir, se siente triste. Pero si yo no tengo más información de se siente triste, entonces yo le tengo que crear el dónde vengo de tristeza y a dónde voy con mi tristeza. ¿Por qué? Porque entonces no le puedo yo poner una tristeza mía si yo tengo que reaccionar con tristeza ante algo. Puedo usar mi elemento, puedo usar el recuerdo, puedo usar algo y son técnicas diferentes como cada quien lo puede tener, porque aparte no siempre utiliza las mismas técnicas. Entonces, hay técnicas en las cuales dices, puedo llegar a la emoción a partir del llanto, puedo llegar a la emoción a partir de la risa, puedo llegar a partir de la burla, puedo llegar a partir de muchos lados. Entonces, ¿cuál es la emoción que tengo que crear? No hay una fórmula, Polo, para crearlo. Lo vas desarrollando, pero necesitamos siempre del texto para poder decir de dónde vengo y a dónde voy.
Entonces necesitamos el texto para decir qué es lo que mi personaje está sintiendo, qué es lo que necesita vivir. ¿Para qué? Para que haga sentir a la gente. Ahora, de nada me sirve yo sentirlo y yo tener aquí una reacción y decir, tengo mucha alegría. Y decir, pues no mames, parece que tienes diarrea, ¿no? Entonces, ¿cuál? Si no soy coherente con lo que siento y con lo que manifiesto, porque el actor tiene que hacer que sus reacciones resuenen con el público. Y entonces, y tenemos elementos que podemos usar y técnicas que podemos usar para poder hacer respiraciones, juego, lagrimear, respirar, tragar saliva, algo que pueda hacer, algún tip, algo. Lo mismo que el autor va a necesitar, como no vamos a encontrar una música que nos vaya narrando qué es lo que estoy leyendo, el escritor debe de tener esos elementos literarios como para decir que la narrativa me vaya envolviendo en un punto, en una descripción del lugar, para generar un ambiente a que llegue al punto donde yo estoy detonando la acción o la evidencia. Wow. Y por eso el arte es maravilloso. Por eso esas interpretaciones son maravillosas. Por eso nuestra vida es maravillosa de los artistas. Yes. De los creadores. Estamos llegando ya casi al final del programa. Qué programa tan enriquecedor. Yo creo que cada quien ha sacado parte de sus cosas, vivencias, traumas y todo. Yo quisiera ver con qué nos podemos despedir, mi querida Adri, antes de que te duermas. Pues nada más, muchas gracias a todos y creo que para retomar el tema en el que empezamos de creatividad sin privacidad, creo que habría que inventarnos, o sea, que ser creativos en la forma de buscar privacidad mientras dure esta pandemia para poder seguir creando y sobre todo compartiendo esas creaciones con la gente que creo que el arte puede ayudar mucho a todos los estados de ánimo en esta pandemia. Entonces creo que es importante el trabajo de los artistas y creo que es importante encontrar esta privacidad de alguna forma para poder seguir creando. ¿Le pediríamos a la gente que vive con nosotros que se haga a un lado? Así como de, oye, respeta mi espacio vital para que soy creador. ¿Se vale? No sé si tan así, pues, pero Está bien, qué bueno que ya lo dijo otro. Sí, qué bueno que lo dice otro. No sé si tan ya así. Cuando lo vean, que lo escuchen y que digan. Que cada quien ya cuando lo vean. Sí. Gracias, mi querida Adri, un placer siempre estar contigo en la mesa acá. Mi querido Arturo Sánchez Meyer, ¿con qué te despides? Pues gracias a todos los que nos vieron, gracias a Polo, Adi. Creo que es un tema muy interesante, creo que todo lo que tiene que ver con la creación, con pandemia o no, es un tema muy interesante y siempre hay excentricidades y gente que hace cosas muy locas antes de escribir o pintar o hacer música o cualquier tipo de cosa. Pero también me parece que está un poco idealizado, ¿no? Creo que cualquier trabajo que requiera de cuidado requiere de muchísima concentración y esa concentración tampoco se da fácilmente en otros medios y no es exclusiva del arte. Quiero también hacer un anuncio que no va a ser Adriana, pero voy a hacer yo, en la editorial Bajo Palabra, en la página de Bajo Palabra que tiene Adriana, justo por lo que comentaba Polo hace rato, empezó una campaña para que la gente recomiende libros, lectores o escritores recomienden libros, justamente para romper esta barrera, lo que decías tú de leer, haber estado leyendo a Tolstoy o recordar el comentario que nos llegó de la gente que está leyendo a Villoro. Creo que finalmente uno no puede eludir la lectura o ver buenas películas o ver obras de teatro, aunque sea en Zoom. Eso despierta la creatividad, que de alguna manera, como decía Adriana, pues habrá que tener creatividad para tener más privacidad, pero si no estás constantemente leyendo o escuchando o viendo, nunca va a llegar la creatividad. Eso me parece casi una regla. Sí. Y bueno, eso sería todo lo que yo tengo por decir. Muchas gracias a todos. Oye, habría que preguntarle a Polo antes de que nos vayamos y que concluya la mesa del día de hoy. ¿Qué libro recomiendas, Polo, para Editorial Bajo Palabra, siendo porque Editorial Bajo Palabra tiene esta campaña que es a puertas cerradas, libros abiertos? ¿Qué libro recomiendas que tú hayas leído que puedas recomendar en este momento? Bueno, en este momento, por tenerlo totalmente fresco, pues es el de La Guerra y la Paz de Tolstoy, también por un detalle, porque
Es otro tema que comentó Arturo, que Ernest Hemingway decía que era un cobarde. ¿Quién decía que era un cobarde? ¿Por no haber estado en una guerra? Borges. Borges, sí. Sí, o sea, Hemingway decía que sí, tienes que estar en la guerra, y el güey sí se fue a la guerra y estuvo en la... O sea, y el caso de Tolstoy es lo mismo. O sea, cuando tú lees los libros de Tolstoy, de las descripciones que hace de las batallas, sí, que queda claro que él fue al frente, o sea, donde estaban los disparos, donde estaban los obuses. Y luego, la verdad, yo aquí voy a hacer una confesión como escritor. Yo estoy escribiendo libros de las batallas de Tenochtitlán, y la verdad me avergüenzo, a veces me dan ganas de esconderme dentro de una piedra, porque yo no he estado en una guerra, o sea, yo no he estado. O sea, he ido bueno, en su momento ahí donde estaba este cuate de Marcos, pero no estaba en guerra. Pero el caso es que es algo que nos falta, ¿no? O sea, yo a veces sí siento que eso es una falta. Por ejemplo, yo como escritor sigo mucho el caso de Hemingway. Para mí Hemingway es la Biblia. Y él decía, no puedes escribir de lo que no hayas vivido. Y yo digo, bueno, ok, entonces, pues tienes que vivir, ¿no? O sea, y en el caso, para darles un ejemplo, yo estuve recluido hace algunos cuantos años por una razón mínima. O sea, no en la cara, o sea, fue como cuando te agarran. Fue un borrachazo. Así fue, estuviste en el Torito en un borrachazo. Sí, o sea, bueno, realmente fue en Coacalco, pero les voy a decir qué es lo que me pasó a mí. Eso fue porque me estaba echando un New Mix en la calle, o sea, en la calle, o sea, se me ocurrió. Yo no pensé que iban a llegar unos polis, y tal cual sentí aquí un dedo así, me volteó y era un poli, y dijo, acompáñanos, y yo, no, espérate, ahorita lo convenzo, yo convenzo a cualquiera. Dijo, no, oficial, es que mira, no, vas para adentro. Puta, o sea, en 15 minutos estaba dentro de una celda, o sea, con los güeyes que normalmente están en las celdas. ¿Y saben qué fue lo que pensé? De corazón, pensé, bueno, al menos esto ya lo estoy viviendo. Esto ya lo puedo escribir. Y ya no va a llegar alguien como Hemingway a decirme que soy un cobarde porque no he estado aquí. O sea, no he estado en la cárcel. Estamos muy frescos los escritores mexicanos porque no hemos vivido muchas cosas que realmente sí creo que son necesarias para escribir, de vivir intensamente la vida. Eso es algo que... Claro. Y es algo que no tienes en la pandemia, o sea... Polo, yo te quiero... Sí, dime. No, ya, eso era nada más. Oye, yo te quiero agradecer a nombre de Culturalmente Responsable de todos en la mesa. Qué plática tan rica, qué reveladora de muchas maneras. Gracias por compartir tu espacio, gracias por compartir las anécdotas, gracias por compartir la creatividad, pero sobre todo, gracias a mi querida Adriana, gracias a mi querido Arturo, mi querido Polo, ya sabes que los espacios son tus espacios. Me encanta y yo creo que en eso que estábamos buscando de conocer más al artista, de conocer esa creatividad sin privacidad, lo que logras con los espacios privados o públicos, lo estás manifestando en cada momento y te agradezco muchísimo. ¿Con qué te quieres despedir? Bueno, yo agradeciéndoles muchísimo a Adriana y de veras felicidades por la gran editorial Bajo Palabra. Muchas gracias. También a Arturo, y me quedo con muchas ganas de que sigamos pues compartiendo. Eso es lo que hace que yo lo que les decía, porque me intrigó tanto la forma en que tú creas personajes, Osvaldo, porque a nosotros los escritores eso sí es donde la privacidad nos mata. Por ejemplo, puedes inspirarte para crear personajes, pero para crear historias, pero para los personajes tienes que conocer gente. O sea, yo la verdad, honestamente, cada vez que... Hay una frase de Van Gogh que decía que cuando tengo necesidad de religión, salgo al jardín y miro las estrellas, ¿no? Así decía Van Gogh. Bueno, a mí me pasa que cuando yo tengo necesidad de personajes, o sea, cuando ya vi que ahí hay un güey que no sé realmente cómo es, lo que hago claro. Es me pongo a hablarle a mis cuates, o me voy a la calle, literal, a platicar con desconocidos, para ver, o sea, porque hay momentos en que tienes que, eso sí, bueno, voy a citar a Hemingway, otra vez. Hemingway decía que nadie inventa personajes, el único que inventa personajes es Dios. Entonces, él decía, busca gente real, del mundo real,
que sea como la que quieres que esté en tu novela y agarra a ese y mételo tal cual, porque así no tienes que estar inventando su personalidad, porque la teoría de él, y Arturo me desmentirá, sí, o sea, bueno, tal vez tenga otro método, pero el de Hemingway es el siguiente. Él decía, si tú inventas un personaje, o sea, de la nada, la gente se va a dar cuenta porque está hechizo, porque tú no, o sea, para que tenga solidez psicológica un personaje, pues eso requiere una vida que tuvo que tener esa persona, y eso no lo puedes tú inventar, ni que fuera un personaje de Star Wars, ¿no? O sea, o de Walt Disney, y los de Walt Disney están muy desarrollados también, ¿eh? Claro. Mi querido Polo, muchísimas gracias. Gracias. Sigan a Polo. ¿Cuáles son tus redes, Polo, ya para despedirnos? Bueno, en Facebook, tal cual con mi nombre, Leopoldo Mendívil López, a la orden de ustedes. Y es la única, porque mira, en Twitter, ¿cómo se hace? Bueno, quería que vieran esto. Ok, en Twitter ya perdí la contraseña, así que no puedo entrar. Y bueno, o sea, la única que tengo ahorita es la de Facebook, pero está muy activa. Muchísimas gracias, mi querido Polo. Gracias. Gracias, Adriana. Gracias, Arturo. Recuerden que tenemos todavía muchas cosas pendientes. Los invitamos el próximo martes. Bueno, vamos a tener el próximo martes un conversatorio, y vamos a tener un conversatorio muy interesante de parte de Fundación Cultura en Movimiento y Culturalmente Responsable. Vamos a tener a 6 de las principales asociaciones del país más representativas platicando con la diputada Julieta Macías Rábago, platicando del arte, platicando de la cultura y de cómo está viviendo estas asociaciones culturales todo este encierro, toda esta pandemia, y de ahí vamos a tener conversatorios con diferentes artistas, después vamos a tener enlaces, vamos a seguir teniendo. No se pierdan la comunicación en las redes, recuerden que somos cultura, comparte los links, comparte este video si te gustó, comparte, sigue a Polo Mendívil, sigue Bajo Palabra, sigue las redes de Cultura en Movimiento, porque todos somos cultura y estamos haciendo lo que nos corresponde para un México mejor. Si la gente no lo hace, nosotros sí lo estamos intentando hacer porque nos interesa nuestro país, nos interesa México. Y ahí está, creadores culturales frente a la pandemia, testimonios y reflexiones. Tenemos confirmados a el COMCA, Consejo Mexicano para la Cultura y las Artes, Cúpula Art México, Fundación Sebastián, a la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos, a las escuelas de iniciación artística del IMBAL. Vamos a tener muchas cosas que platicar con todas las autoridades y va a ser bastante enriquecedor. Todo esto lo hacemos de parte de Culturalmente Responsable, de Cultura en Movimiento, para todos ustedes, y van a poder participar como están participando aquí, platicando con nosotros, preguntándole a todas las personas que están participando, y va a ser maravilloso contar con su presencia como cada miércoles, pero ahora serán estos conversatorios los martes 5 de la tarde. Adriana, muchas gracias. Mi querido Arturo, muchas gracias. Polo Mendívil, te mando un beso, un abrazo para ti, para toda tu familia. Mi nombre es Osvaldo Huerta y muchas gracias. Los esperamos el próximo miércoles en la Tertulia del Arte con un tema muy especial, muerte a la mexicana. Vamos a platicar de toda esta influencia de la muerte en México. Los esperamos próximo martes y miércoles y lunes. Culturalmente Responsable por Expert TV, martes conversatorio, miércoles Tertulia del Arte y todos los demás días a que se harten de nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. No te vayas, Polo. No te vayas.